Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, nos vamos con la magia de la radio, nos vamos a la capital del reino, a Madrid, y allí nos está esperando, bueno, para mí yo creo que uno de los expertos turísticos más importantes del planeta. Ignacio Vasallo, buenos días. Muy buenos días y muy amable. Bueno, lo cierto es. Ahí está tu currículum. ¿Me oyes, Ignacio? Te oigo perfectamente. Perfecto, que estaba diciendo... Estoy aquí escuchando, pero tú eres el que hablas y el que da las instrucciones. Yo me dejo. Perfecto. Bueno, y habíamos comentado de que hoy íbamos a hablar sobre los destinos, o sea, los destinos emisores de turismo hacia España. ¿Cómo estaban? ¿Por dónde quieres empezar? Pues yo creo que estos nubarrones que se ven en el horizonte, que se empezaron a ver ya desde finales del verano, afectan a los 4 principales mercados con destino a España, con destino a todos los destinos españoles, incluido por supuesto Canarias, que son la Gran Bretaña, Alemania, Francia e Italia, con un quinto que es muy importante y que a veces nos olvidamos de él, que es el mercado nacional. Entonces, todos ellos tienen diferentes problemas, pero todos tienen ciertos problemas que pueden influir en lo que va a pasar, que es la rentabilización, o sea, el frenazo al crecimiento, no un descenso del turismo, no vamos a ir hacia abajo, pero no vamos a crecer igual que hemos estado creciendo. El primer semestre del año y el año anterior crecimos al 6%, es decir, el doble de la economía nacional. Este año, en el segundo semestre, y las previsiones para el año que viene, son de un crecimiento entre el 2,5% y el 3%, es decir, igual que el conjunto de la economía. Y eso es un crecimiento sano. Es decir, que lo que está pasando es bueno, porque en lo anterior es una burbuja. Es decir, hay nubarrones en el horizonte porque no vamos a crecer igual, pero el resultado, en mi opinión, va a ser positivo porque el crecimiento va a ser más ordenado y no como está ahora siendo, y sobre todo, especialmente en el caso de Canarias. ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué? ¿Por los ingleses? El problema más grande es Alemania. Alemania. Sí, Alemania es el problema más grande porque es el segundo mercado en casi todos los destinos, pero en Baleares, por ejemplo, es el primero. Entonces, y en cuanto a gasto, es el segundo después de los británicos, y a mucha diferencia de los franceses, que a veces el número total de turistas a España aparecen por delante. No, los alemanes gastan mucho más. ¿Qué es lo que está pasando en Alemania? En Alemania está pasando que hay una crisis, hay 2 crisis. Una, la más importante, que es la crisis industrial, que afecta al corazón mismo de la industria alemana, que es la industria del automóvil. No solamente los fabricantes, sino también todas las empresas que allí llaman Mittelstand, las empresas familiares o pequeñas empresas de entre 50 y 200 empleados que sustentan a la industria del automóvil, los que fabrican desde los rodamientos de las bolas hasta los pedales de los coches, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se encuentran con 2 problemas. El primer problema es el crecimiento con una gran calidad de la industria del automóvil china. Y además esa industria, como se ve afectada por los aranceles de Trump, tiene que buscar salida en otros mercados. Europa es la salida natural. En segundo lugar, los aranceles de Trump afectan directamente a la industria alemana, que se está llevando la fabricación
o parte de la fabricación de algunos modelos a Estados Unidos para poder resolver esta situación. Ese es el primer gran problema. El segundo problema que hay en Alemania es el incremento necesario de los gastos en armamento, que ya ha sido aprobado por Merz y por su ministro de Defensa Pistorius, y es el país que más está creciendo porque estaba muy desorganizado en materia de defensa. Entonces ahí de nuevo se restan recursos. Y el tercer problema que tienen, y que en el futuro puede ser el más negativo para nosotros si las cosas no se resuelven de manera adecuada, es el de las pensiones. Hay una discusión muy importante en estos momentos en Alemania. El Partido Demócrata Cristiano quiere hacer retoques en las pensiones, puesto que no pueden asimilar todo el incremento de costes. El Partido Socialdemócrata, que es su aliado, se niega rotundamente, y las juventudes democristianas, dirigidas precisamente por un nieto de Kohl, del antiguo canciller, pues exigen que haya recortes y que haya una subida de la edad de jubilación, porque si no, dicen las juventudes, las generaciones siguientes, estaremos hipotecadas. Entonces esos tres problemas conjuntamente pues no pintan bien. Ignacio, estamos hablando del mercado alemán, que los alemanes en proporción con los habitantes del país son los que más viajan en el mundo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que van a tener menos dinero y van a buscar mercados más baratos? Sí, eso por supuesto que la renta disponible es el factor determinante de la propensión a viajar. Eso está claro. Yo creo que lo que va a ocurrir es, por supuesto, va a ocurrir eso, pero sobre todo es que van a suprimir alguno de los viajes. Como muy bien decías, son el país del mundo que más viaja. Que más viaja, sí. Pero claro, el primer destino de los alemanes es Alemania, sí, con gran diferencia, que además tiene una infraestructura de recepción turística igual que la española, o sea, potentísima. Y luego compiten por el segundo puesto. España es nuevamente el segundo puesto, pero Austria también es un destino, sobre todo en invierno, ¿no? Con los deportes de bien mutuo. Entonces lo que va a ocurrir, en mi opinión, es que los alemanes van a suprimir uno de los viajes. O sea, en general depende, los que los hacen 2, 3 viajes al año, ¿no? Por lo menos, y entonces van a suprimir alguno de los viajes. ¿Qué es lo que ocurre? Que el viaje que no van a suprimir, a no ser que las circunstancias sean realmente horrorosas, es el viaje a España, porque es el viaje al sol, a la luz, a la playa, tal, que es, digamos, mucho más difícil de prescindir que el viaje cultural. El viaje cultural dirán, bueno, pues ya iremos al año que viene a conocer Viena, o al año que viene a conocer Toulouse. Pero en cambio, la inyección de sol y de luz la necesitamos cada año. Entonces esa es nuestra gran ventaja competitiva. ¿Y Turquía qué pinta aquí? Turquía Porque es una amenaza clarísima en lo que respecta a los alemanes. Familias. Sí, pero no todo el mercado alemán. Cuidado, no nos engañemos. Una pareja de gente mayor, su atracción por Turquía es muy pequeña, a pesar de todas las ventajas que tiene. Turquía, donde atrae, es en el todo incluido para las familias, cuando sois 4 personas, una diferencia de precio como la que hay con España, pues influye mucho. Y además de eso, la infraestructura turística turca de sol y playa para las familias y para el todo incluido es muy buena. Ahora, muy buena. Que no nos engañen las estadísticas, que como pasa siempre, las estadísticas mienten mucho. Una gran parte de los alemanes que oficialmente van a Turquía
no son alemanes de origen, son turcos nacionalizados alemanes. Como sabe todo el mundo, hay una colonia muy fuerte de turcos o de origen turco en Alemania, y entonces esos distorsionan las estadísticas que no pueden detectar ese fenómeno, ¿no? Eso se sabe. Una gran parte son familias con pasaporte alemán, pero de origen turco, que lógicamente pues vuelven al lugar de sus orígenes. Ignacio, ¿y las inversiones alemanas en Turquía? Las inversiones en turismo. Sí, en turismo. Bueno, pues sí, la TUI, por ejemplo, pues están usando hoteles que ya son de inversión turca, naturalmente. O sea, el capital va allí donde puede obtener una rentabilidad y además todo lo que se hace nuevo tiene la ventaja de que se hace con calidades y con conceptos mucho mejores de los que se hacía antes, por ejemplo, en relación al medio ambiente, etcétera, 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 pero también tiene el inconveniente de que hay que amortizarlo. En España, toda la planta hotelera, casi toda la planta hotelera está amortizada. En Turquía todavía no, o todavía queda una parte importante por amortizar. Bueno, entonces Alemania es el que está más grave. Es el caso, sí, más preocupante. Más grave todavía no lo sé. Ya, más preocupante. Más preocupante. Bueno, ¿cuál es el siguiente, Ignacio? El siguiente es Gran Bretaña, aunque solamente sea por el tamaño. Sí. Gran Bretaña es, según las estadísticas oficiales, nos envía cada año 18 millones, sí. 18 millones, bueno, no de turistas, de viajes, ¿no? 18 millones de viajes que los realizan unas 10, 11 millones de personas. Pero además de eso, tiene ahí 800.000 residentes oficiales o no oficiales. Oficialmente solo hay 280.000, 300.000 registrados en los consulados, pero hay muchos más que simplemente no se registran. O sea, tenemos 800.000 británicos viviendo permanentemente en España, tenemos 18 aeropuertos británicos conectados con otros 18, 19 españoles. Es decir, Gran Bretaña es el corazón de nuestro turismo, porque es un turismo más distribuido que el alemán, ¿no? El alemán tiene una gran concentración en las islas, pero en el resto del país, bueno, pues es muy importante, claro, pero no tanto como el británico. El británico es muy importante, o sea, es el número uno pues es donde estáis vosotros, en Tenerife, es el número uno en toda Canarias. En todo Canarias. Bueno, y en España, es el número uno. En España es el número uno en Benidorm, es el número uno en la Costa del Sol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Gran Bretaña? Bueno, pues lo estamos viendo. Hay una situación económica complicada y el gobierno va a presentar los presupuestos para el año que viene, están elaborándose, y aquí la gran discusión es si va a haber o no incremento de impuestos, subida de impuestos, que de nuevo pues afectarían a la renta disponible. Es decir, hay inseguridad en un marco político en el que la extrema derecha aventaja en 12, 13 puntos al Partido Laborista en el poder, en el que el Partido Conservador, que es el partido base de la mediana y pequeña burguesía, que es la que viene a España, está pues desaparecido por unos datos en las encuestas absolutamente tremendos, y entonces hay un retraimiento, hay inseguridad en el país. No hay más que seguir la prensa británica para darse cuenta que están siempre diciendo cómo arreglar los problemas, cuál es la situación. Tenemos un líder sin el más mínimo carisma, Starmer, y hay dentro del propio Partido Laborista pues amenazas de sublevación. Es decir, el problema político, el problema alemán es fundamentalmente económico. Sí. El problema inglés o británico es político. Fundamentalmente político. O sea que entonces, en España no estamos tan mal comparado con los británicos.
estamos muy bien comparados con los británicos. Claro que estamos muy bien comparados con los británicos, que nunca, a veces aquí en España necesitamos levantar la mirada, ¿no? Ya. Porque nos miramos los pies, pero no hacemos lo que dicen, lo que llaman los franceses en tour del horizon, no miramos alrededor, ¿no? Simplemente conseguir con leer el Financial Times, periódico absolutamente liberal, ¿no? Pues uno se da cuenta de cómo van las cosas por ahí. Y ya digo, allí la inseguridad proviene de la política. Y sin embargo, hay un factor que es muy bueno, que es que los tour operadores están teniendo magníficos resultados. Todos, que es consecuencia de una de las tendencias que están teniendo lugar, sobre todo en Gran Bretaña, que es la vuelta del paquete turístico. O sea, las familias no quieren especulación económica en estos momentos de inseguridad, y entonces han vuelto al tour operador flexible, no al tour operador de hace 20 años, ¿no? Sino al tour operador que les permite ir 8 días, 9, los días que quieran, ¿no? No como antes, que era una semana o 2 semanas. Entonces, esa vuelta al tour operador hace que la industria británica pues esté bien. O sea, a pesar de las dificultades que tiene el conjunto del turismo británico, los tour operadores y las compañías aéreas lo están haciendo muy bien. O sea, están teniendo resultados muy buenos. No hay más que ver los resultados de, aunque sea irlandesa, Ryanair. Su mercado es, por supuesto, británico. Las rutas entre Gran Bretaña y España significan pues más de 1/3 de todas las operaciones de Ryanair, de Jet2, o sea, de todos los tour operadores. Están yendo bien. El problema es el turismo individual, la gente que no se atreve a tomar las decisiones. Y eso se junta a un retraso en general en Gran Bretaña de las reservas del verano hacia el otoño, ¿no? Hacia octubre, noviembre. Noviembre está siendo en algunos destinos pues muy bueno, por ejemplo en la Costa del Sol. Bueno, por supuesto Canarias es aparte en eso, temporada alta. No hay ni temporada baja ni temporada alta. Nada. Entonces ese es el problema que tiene Gran Bretaña. El problema de la incertidumbre, perdón. Sí, perdón, Ignacio, perdona. Qué curioso que estábamos en la era de la tecnología, de hacerte los paquetes turísticos tú mismo, y en el Reino Unido han vuelto a la turoperación. Sí, han vuelto a la turoperación por la incertidumbre, como señalo. O sea, ahí saben perfectamente lo que van a gastar y cuándo tienen que pagar. Mientras que de la otra manera les genera más incertidumbre. Es un regreso por motivos de certidumbre y de precio. También que son capaces los tour operadores de ofrecer precios más bajos que el conjunto del mercado. O sea que esa es la situación, totalmente distinta de la alemana, pero con las consecuencias parecidas, ¿no? Con las consecuencias. Bueno, vamos con otro mercado importante. Pues Francia. Francia es nuestro tercer mercado. Francia es un mercado mucho más concentrado en Cataluña, ahora ya también un poco en Baleares, en mercado de automóvil, mercado de cercanía en gran medida, pero que en los últimos 10, 15 años, pues también, bueno, y ahí tenéis el ejemplo en Canarias, ¿no? Que en Canarias están entrando ahora, pero los franceses siempre no han sido muy de Canarias, los franceses. No, pero por eso digo que ahí tenéis el ejemplo de Canarias, donde eran prácticamente inexistentes, sin embargo, en los últimos años se está viendo un mercado de franceses hacia Canarias. Pequeño, por supuesto, no es el caso de los británicos, es pequeño, pero bueno, pero nos muestra una tendencia, pero se distribuyen, son importantes para el turismo interior, y sobre todo para Cataluña y, por ejemplo, para el camping.
que utiliza mucho. ¿Qué es lo que pasa en Francia? Bueno, lo que está pasando en Francia, pues si es que lo vemos diariamente. También pues tienen un programa político muy importante, 5 primeros ministros en 6 meses, son incapaces de pasar una sola reforma. Uno de los motivos de la caída del Le Cornu, del primer ministro de Macron en esta etapa, pues fue la incapacidad de aprobar esa subida de las pensiones de 62 a 64 años, ¿no? Que habían previsto. Entonces, ¿qué está ocurriendo en Francia? En Francia está ocurriendo que tienen miedo. Tienen miedo, la deuda ha subido mucho y más que el gasto diario, tienen miedo a que en el futuro no puedan tener la misma disponibilidad que tienen ahora. Y entonces intentan ahorrar, pero la situación que políticamente es más grave que en los otros países, desde el punto de vista de lo que afecta al turismo español, no es de ese nivel de gravedad. No nos jugamos tanto en Francia y con la situación francesa como con Alemania o Gran Bretaña. Pero bueno, ahí está. No hace un día espléndido en Francia, también tienen nubarrones. Sí. Y luego Italia que es yo diría, digo que Italia es el gran mercado que más ha crecido en los últimos... En España. 10, 15 años. Y ahí lo veis en Canarias, ¿no? Sí. En Canarias tenéis dos efectos. Uno, la subida del turismo normal a Canarias, y dos, la subida de los residentes. Eso es una barbaridad, lo de los residentes. Sí, en vuestra isla, en la isla de Tenerife, son ya los segundos por nacionalidades, pero ya en inscripciones hay meses que son los primeros. Es decir, en Italia hay una huida, entre comillas, hacia ciertos lugares. Canarias no van a otro sitio, o sea, quieren tener residencia aquí. Entonces, ¿qué es lo que el problema en Italia no es igual? Vamos a ver. Gran Bretaña está creciendo a un 0,6, un 0,7%, Alemania a un 0,3%, y ahí se nota la diferencia, pero después de dos trimestres de recesión. Francia está también creciendo al 0,6, 0,7%, y Italia lo mismo, es decir, son crecimientos muy pequeños frente al 2,9% de España, ¿no? Son crecimientos muy pequeños. En Italia la situación no es igual de grave que en ninguno de los otros países. Es más, no se percibe, no hay inestabilidad política, el país aguanta correctamente con su estructura política, pero lo que ha ocurrido, claro, lo explica muy bien el informe anual de la OCDE de la situación económica de los diferentes países, es que desde el año 18 hasta ahora los sueldos han perdido un 7,5% de capacidad de gasto. Es decir, la capacidad de gasto de los salarios italianos es inferior a la que era antes de la pandemia. Entonces, los italianos, por supuesto, se toman las vacaciones en Italia, ¿no? Eso es. Y luego, bueno, pues los sitios de vecindad, como Croacia, Francia, pero España ya es un mercado importante, para ellos. ¿Qué es lo que está pasando? Vienen en las mismas cantidades, pero gastan menos, y hay una transformación del perfil del italiano que viene. Ahora está predominando un turismo más joven, pero que gasta menos, claro, lógicamente. Entonces esa es la situación, no es preocupante. No es preocupante. No es de lo más preocupante. Y luego queda España y lo que no mencioné antes, Estados Unidos y todo el área dólar, ¿no? Ajá. En el caso de España, aquí se percibe muy claramente
una subida de los precios de los servicios turísticos, billetes de avión y hotel, muy superior al incremento general del coste de la vida. O sea, la inflación, oficialmente estamos en no oficial y realmente, estamos en un 3% de inflación. Es decir, la cesta de los productos que se incluyen para medir la inflación, pues está creciendo en un 3%. Pero el crecimiento de los servicios hoteleros ha sido de promedio del orden del 20%, y el de las compañías aéreas y el de los billetes de las compañías aéreas también está muy por encima. Entonces eso ha afectado al mercado, está afectando al mercado español, donde se ha terminado el efecto champán, igual que en el resto de los mercados europeos. ¿Y qué va a pasar, Ignacio? ¿Y qué va a pasar con el turismo nacional? Pues con el turismo nacional, que es lo mismo que digo, seguirán saliendo, pero irán más a apartamentos turísticos y menos a hoteles. Ya. Entonces eso es lo que va a ocurrir. Y finalmente Estados Unidos. En Estados Unidos y todo el área dólar tenemos dos problemas. Uno, la caída de la paridad monetaria del dólar respecto al euro, que oscila entre un 8 y un 15% de pérdida de capacidad adquisitiva, y luego un sentimiento en parte de la población que viaja, no en el país como tal, en parte de la población de que no son bienvenidos en Europa. Entonces, ahí tenemos un hueco que las estadísticas no van a enseñar, porque una gran parte de los americanos que vienen a España van a Barcelona para embarcarse en cruceros. Y entonces a esos no les afecta esos aspectos negativos. Y luego países en los que el dólar bueno, dependen del dólar, pues ya vemos la situación en Argentina, ¿no? Que es o la situación en Colombia o en México, que son los tres principales mercados de América Latina que se mueven con el dólar. Así que ese es el análisis. Ese es el análisis en general. De todas maneras, Ignacio, por lo que cuenta, Europa está muy tocada, ¿no? Muy tocada. O sea, tenemos una situación en el conjunto de Europa muy débil, porque hay un pesimismo en el liderazgo, no hay confianza. No hay líderes. No hay confianza en el liderazgo político, y está la amenaza de Rusia. Bueno, lo estamos viendo en estos momentos en las negociaciones para el fin de la guerra en Ucrania, que discuten los rusos y los americanos en Suiza, e invitan a Ucrania, y Europa tiene que ir allí empujando a ver si la dejan un hueco, ¿no? Entonces, si hay eso, la necesidad del incremento de gasto en defensa, bueno, pues que de algún lado tendrá que salir el dinero, si es así. La descoordinación, tal, y un sentimiento de incapacidad. Un sentimiento de incapacidad por parte de Europa, que en cuanto Trump mueve la mano en un sentido, pues todos bajan la cabeza y obedecen sin darse cuenta si eso tiene efectos positivos o negativos. Desde luego, sobre la autoestima de los europeos tiene efectos negativos. O sea, Ignacio, estamos perdiendo el tren, ¿eh? Bueno, yo creo que ya lo hemos perdido. Lo que tenemos que ver es cómo vamos a poder montarnos otra vez. O sea, normalmente, históricamente, había una superpotencia, ¿no? Pues España en su día, Inglaterra, Estados Unidos. Ahora ya hay dos superpotencias, una establecida y otra emergente, que es China, pero Europa no es ni una superpotencia establecida ni una superpotencia emergente. Es una superpotencia en decadencia. Qué triste, ¿no? Y de ahí va a ser, sí, muy triste.
y de ahí va a ser muy difícil ahí salir adelante. Saldremos, pues siempre se sale adelante, pero saldremos debilitados y con la autoestima muy baja. Pero salir, ¿qué podemos tardar en salir? ¿Una década? Bueno, pues claro, pensemos que una década en términos históricos no es nada, ¿no? Ya. Los análisis históricos se hacen en cientos de años, ¿no? Ya. Claro que podremos salir en una época, pero saldremos mal. Bueno. De todas maneras, Europa va a seguir siendo líder turística en el planeta, ¿no? Sin duda, porque hay cosas que no se quitan. Nadie quita el Mediterráneo y todo lo que hay alrededor en el sur de Europa, y nadie quita, por ejemplo, pues las catedrales góticas de Francia o Alemania, ¿no? O sea, eso está ahí, ¿no? Eso está ahí y como decía un amigo mío americano, sois respecto a Europa, sois un pinche museo, ¿no? Eso es en lo que nos hemos convertido, ¿no? Un pinche museo con playa. Ya. Bueno, de todas maneras, vamos a crecer este año, pero al 2% aproximadamente, 2,5%. Claro. Bueno, o sea, lo cual está bien, como repito, está bien porque creceremos pues como la economía entre el 2 y el 3%, o sea, está bien, o sea, un crecimiento ordenado, no un crecimiento desordenado, porque si no ya, y ahí tenéis el ejemplo en Tenerife, una parte de la población está harta, ¿no? Hombre, está harta porque no ve que se generen recursos para los ciudadanos. Claro, o sea, crece el turismo, pero no crecen los beneficios para una parte de la población. No crece. Bueno, de todas maneras no hay que preocuparse porque este año vamos a cerrar en positivo y por lo que vemos el año que viene va a ser también positivo. Sí, es que la estructura de nuestro turismo es tan sólida, o sea, todo lo que es nuestra oferta, cuando hablo de oferta hablo no solamente de los hoteles y de las playas, sino de todo, ¿no? Del sistema sanitario, de la seguridad, de las autopistas, de los aeropuertos. Digo, la estructura de nuestro sistema turístico es muy sólida y entonces eso es muy difícil de imitar, ¿no? Es muy difícil de imitar, tardará. Claro que aparecen competidores y lo estamos viendo claramente con Turquía, pero tardan muchos años en reproducir una cosa que España lleva practicando muchísimo tiempo. Y luego nuestra industria alojativa tiene mucha flexibilidad. Es decir, si nuestros hoteleros ven que el índice de ocupación baja peligrosamente, ya se ocuparán de atacar con reducciones de precios y acomodarse a la demanda. Bueno, Ignacio Vasallo, es un placer escucharte. Pues muchas gracias, es un placer estar aquí con Radio Capital. Un abrazo muy fuerte y bueno, yo creo que este análisis turístico sobre nuestro país creo que se debe de escuchar mucho más. Un abrazo, querido maestro. Otro abrazo, muchas gracias. Buen día y gracias. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.